señor Luis Abinader. A su lado, la excelentísima vicepresidenta constitucional, señora Raquel Peña. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta rueda de prensa encabezada por el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República. Hoy es viernes 16 de septiembre del año 2022. Nos encontramos en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional con informaciones valiosas para compartir con todos los presentes y también con quienes nos acompañan a través de una red de radio, televisión y, por supuesto, plataformas digitales. Saludamos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República. Voy a dar una introducción de las actividades nuestras en la ciudad de Washington y a partir de ahí, al terminar, pues obviamente todas las preguntas que ustedes consideren. La razón del viaje principal fue el seguimiento a las comisiones que habíamos formado en la Cumbre de las Américas, en una comisión de trabajo que presidía la vicepresidenta Harris por el gobierno norteamericano, el CARICOM y la dirección del CARICOM con todos sus miembros y la República Dominicana. Ustedes saben, la República Dominicana no es miembro del CARICOM, pero participa y tiene hoy las mejores relaciones con esas naciones hermanas. En la Cumbre de las Américas se formaron 3 comisiones. Una comisión para la seguridad alimentaria, otra comisión para la seguridad energética y otra comisión para la parte de finanzas. Durante estos 3 meses, comisiones del CARICOM, de Estados Unidos y de República Dominicana han estado trabajando en esa dirección y pues han determinado varias posibilidades de ayuda y de colaboración en esas 3 áreas. Y ahí pues avanzamos en una reunión que sostuvimos en la Casa Blanca con la vicepresidenta, repito, y con el presidente Santokhi de Surinam, que es el actual presidente del CARICOM, conjuntamente con el presidente, además que acompañaron, Irfan Ali de Guyana, que es un importante miembro del CARICOM, y también la primera ministra Mia Mottley de Barbados, que es una líder no solamente del CARICOM, sino también de todas las islas de la comunidad inglesa de naciones. Sobre este tema en específico el seguimiento, quedamos en hacer una comunicación conjunta para informar de cómo va esas acciones y en unas próximas 2 semanas ya con acciones concretas de cómo le vamos a dar el seguimiento y con, además, ya conclusiones concretas de financiamiento, de ayuda, de asistencia técnica en esas 3 áreas importantes. Ese fue el motivo de nuestra visita como visita principal. El presidente Ali de Guyana introdujo el tema haitiano para que yo pudiera también desarrollar ese tema y nosotros le explicamos en ese momento a la vicepresidenta Harris la gravedad del problema y algunas de nuestras ideas de soluciones que hemos expresado públicamente y que después hicimos en la OEA. El secretario asistente Brian Nichols para los asuntos
occidentales de la Secretaría de Estado norteamericana nos informó que ellos le están dando seguimiento y que incluso después de las reuniones la semana que viene en la ONU, él va a visitar Haití para ver si puede avanzar y llegar a un acuerdo con las diferentes fuerzas haitianas. Eso fue la visita y la reunión principal en el día de ayer en la Casa Blanca. Ahora, también nosotros aprovechamos nuestra visita con reuniones que teníamos pendientes e invitaciones y nos pudimos reunir con Nancy Pelosi, que es la presidenta o Speaker of the House de la Cámara de Representantes. Nos reunimos también con el senador Schumer, que es el presidente del Senado. Nos reunimos también con el senador Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Nos reunimos también con Samantha Power, que es la directora de la IAD y de la AID, perdón, de la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos, Aid International Development Agency, y también nos reunimos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue Mauricio Claver Carón, para lo cual tengo un anuncio muy importante y una primicia de la cual decir en el día de hoy. Y finalmente, dentro de esas reuniones también, nos reunimos con unos 30 congresistas en la mañana de ayer, donde pudimos conversar de varios temas. Primero, sobre la situación de la República Dominicana, que tengo que decirle que la visión en todos los escenarios, tanto del Congreso como del Gobierno, es de mucho reconocimiento a las acciones que estamos haciendo en nuestro país. Primero a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra el narcotráfico. Se sorprenden cuando ellos mismos nos dicen que en 2 años hemos incautado más drogas que en los 16 años anteriores. Nos felicitan por la lucha que llevamos en contra de la corrupción y a favor de la transparencia y la impunidad, y también por los resultados económicos y de la pandemia que tuvimos, que hemos tenido en el país. Temas que fueron recurrentes fue el tema nuestro sobre, obviamente, Haití, nuestra situación, nuestra visión sobre la situación de Haití. Incluso en la reunión con los congresistas, un importante miembro de la Comisión de Asuntos de Relaciones Exteriores de la Cámara nos pidió colaboración para las personas que habíamos prohibido entrada por hechos delictivos a nuestro país, que si pudiésemos también ellos tenerla para darle el seguimiento del lugar y también hacer las sanciones correspondientes, y que pudiésemos actuar en ese sentido de manera coordinada y conjunta. Yo le dije que ya también con los diferentes organismos norteamericanos, pues nosotros lo hacemos, pero esa fue una insistencia de ellos, e incluso están trabajando ya en una resolución de la Cámara para el tema, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el tema haitiano. Pues presentamos también nuestra preocupación sobre el tema del arroz, con lo que tiene que ver el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ha sido un éxito en términos generales, pero pensamos que se necesita extender unos años más la exención de impuestos para la entrada de arroz de otros países, especialmente norteamericanos, que eso sería en el 2024. En caso de no hacerlo, nosotros también tendríamos la opción de hacer una salvaguarda en ese sentido y ya discutirlo en la Organización Mundial del Comercio. Siempre había una actitud muy positiva, y en relación con el Banco Interamericano de Desarrollo y sobre los temas
que le dije de una primicia es la siguiente. Primero discutimos los diversos proyectos que tiene el BID en el país. A Mauricio Claver Carón, el actual presidente del BID, con el cual tenemos una excelente relación y lo conocimos desde que él era funcionario en la Casa Blanca. Tenemos varios proyectos, como es el caso de la zona colonial, que de 5 años el remozamiento lo llevamos a 2. Recuérdense también que son ellos ya que están licitando el muelle de Manzanillo como parte del proyecto integral de Manzanillo, que tiene muchas otras áreas. Están también creando una ventanilla especial de financiamiento para las empresas que se desplazan de Asia y de otras partes de Latinoamérica, especialmente de Zona Franca, que se ha financiado con ellos. También el BID Invest, que es el brazo privado para financiar proyectos privados del BID, va a trabajar con el BANDEX, el Banco Nacional de Desarrollo nuestro. Pero lo más importante, donde está la primicia, es que el proyecto que nosotros hemos, desde hace unos 16 meses, hemos estado trabajando, que incluso firmamos con el presidente Moïse de Haití para buscar ayuda internacional y desarrollarlo, que es el de 2 hospitales, 2 maternidades ubicados en la frontera, obviamente, del lado haitiano, uno en la parte norte y otro en la parte sur, en la cual hemos determinado un presupuesto de unos $40 millones. El BID y su presidente y su comisión y sus principales ejecutivos que estaban disponibles ahí, se comprometieron a liderar ese proyecto y buscar los fondos para hacer esas hospitales de maternidad, repito, tanto en el norte como en el sur de Haití, cercano a la frontera, para que las miles de haitianas que vienen al país puedan tener su hospital, que sería un hospital, obviamente, que no se le cobraría y que ellos ya organizarían la parte legal y de permisos con el gobierno haitiano. Es decir, en otras palabras, el BID se comprometió a donar esos 2 hospitales e incluso también proveer por 5 años el mantenimiento, conjuntamente entre la posibilidad con una ONG norteamericana que lo administre, que trabaja ya en Haití. Ese era uno de los objetivos que nosotros por muchos años buscábamos para lograr que las haitianas que tuviesen dificultades en dar a luz en su país, tuvieran ya unas instalaciones correctas que además le va a salvar muchas vidas. Y ese fue uno de nuestros principales objetivos que lo logramos allá en Washington. En cuanto a las otras conversaciones también con Samantha Power, ustedes saben que el AID tiene un programa aquí de hace muchos años de ayuda a diferentes sectores, en los cuales también conversamos sobre unas ayudas especiales que podrían dar para las microempresarias dominicanas y en las cuales el gobierno dominicano podría ir par y paso en caso de que ellos donen, porque el caso del AID son donaciones, que ellos puedan donar recursos para el desarrollo de las microempresarias dominicanas, especialmente en la zona más pobre del país, que es en la zona sur. El gobierno también iría par y paso aportando los mismos fondos. Ahí nos reunimos también con el DFC, que es el Banco de Desarrollo, un funcionario del Banco de Desarrollo norteamericano, para financiar también empresas privadas dominicanas, para facilitar todos los temas burocráticos que ahora mismo pues limitan que ese banco pueda
financiar más proyectos en el país. En general, fue una visita muy exitosa. Ya ustedes saben nuestro pronunciamiento en la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le pedimos, y ellos aceptaron también, mediar lo antes posible con los diversos sectores de Haití para llegar a algunas conclusiones que le permita realmente a la comunidad internacional hacer una ayuda que no sea otra que lograr pacificar esa nación de Haití con, obviamente, métodos que fueran de común acuerdo con el gobierno haitiano y también diversos sectores sociales de ese país. Los resultados de la reunión en la Casa Blanca, ya concretos, se tienen que hacer algunas consultas, especialmente del gobierno norteamericano, y también algunas consultas entre los países del CARICOM y nosotros, pero creo que también vamos a lograr de aquí a final de año, en la parte financiera, un capítulo de financiamiento importante para obras y destinado especialmente a obras que tengan que ver con la sostenibilidad, las energías renovables y el saneamiento de las áreas más vulnerables de nuestro país. En relación con también en temas de la seguridad alimentaria, hablamos de los altos precios de los fertilizantes. Nosotros informamos cómo nosotros estamos subsidiando los fertilizantes para que no trasladar el aumento de los precios de estos a nuestros agricultores, y eso ha sido exitoso porque hemos aumentado nuestra producción en la mayoría de los más importantes rubros agropecuarios, agrícolas de nuestro país, y ahí se quedó también en una fórmula para poder aliviar o mitigar los precios de esos fertilizantes que son los que amenazan la seguridad alimentaria. En la parte de energía, una preocupación es el tema del gas natural, que constituye una parte importante de la matriz de producción de energía eléctrica de nuestro país, en la matriz de producción de energía eléctrica de nuestro país, y las situaciones que ustedes saben que con la guerra de Rusia y Ucrania están pasando en Europa, y maneras de cómo nosotros, cuando digo nosotros, hablamos del CARICOM, Estados Unidos y República Dominicana, poder colaborar para mejorar esta crisis que en el caso del gas natural parece que no solamente es coyuntural, sino que se va a extender por unos años en el mismo momento en que se está extendiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues esa es la introducción. Cualquier pregunta, estamos a la mayor disposición. Yo le escucho a ella, Jorgito, déjate. Toma. Nueva vez, presidente. Un gusto saber que fue exitoso su viaje para allá. Pero yo quiero saber, presidente, ¿qué vamos a hacer? O qué, más bien, ¿qué va a hacer usted con el ex ministro de Haití, Claudette Joseph, quien dice que usted es el vocero a nivel internacional de esa nación? Y sobre todo, que usted no conoce nada de la crisis social de ese país. Y sobre todo que nos hables un poco de la preocupación de nosotros los dominicanos con la situación en la frontera. Gracias, no tengo comentarios sobre esa persona. Lo tendremos que escuchar por tweet y de lejos. Sobre el tema de Haití no hay que tener ningún temor. La frontera, como yo lo dije en nuestra presentación en la OEA, nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo necesario para mantener la frontera en paz, como está hoy en paz.
Hoy funcionaron los mercados con total tranquilidad y sin ningún tipo de alteración en el día de hoy. Nosotros, salieron algunas fotos en las redes que negamos, eso se produjo en la puerta del lado haitiano, y eso es muy común que pasen porque no abren la puerta o van tarde, pero si usted ve los videos y el Ministerio de Defensa está informando, no hay absolutamente, todo lo que se dijo ahí, de que estaban entrando, eso es absolutamente falso. Es más, estamos determinando de dónde vino esa información porque realmente son informaciones interesadas y, repito, falsas. La frontera está en calma y seguirá en calma. Tenemos el ejército dominicano allá, tenemos también el CEFRON y tenemos todo tipo de planes alternos para garantizar la paz allá. Wilkin de la Cruz, de Noticias SIN. Presidente, saludo. Presidente, también saludo a todos los que componen la mesa. Usted hizo 5 solicitudes a la OEA ayer. Una es capacitación a los miembros de la Policía de Haití. Otra es que ayuden a organizar un proceso electoral. También que ayuden al rescate del registro civil haitiano. Y la otra creo que fue que haya acciones urgentes con el tema de los aeropuertos y de los puertos de Haití. ¿Cuál fue el ánimo de los integrantes de la comunidad internacional ante estas solicitudes que usted le hizo de temas puntuales como la mejoría, la capacitación de la policía, el registro civil, puertos y aeropuertos y también organización de un proceso electoral de manera democrática en el vecino país? Mira, en esta próxima semana nos vamos a reunir con la ONU. Ya la ONU, y yo lo mencioné en mi discurso también, pues ha hecho varias resoluciones también que van en esa dirección. Lo que nosotros queremos es que la OEA también trabaje, como lo ha hecho en otras ocasiones, en coordinación con las decisiones que está tomando la ONU para organizar una ayuda especial militar, ojalá a través de la Policía Nacional Haitiana, pero una ayuda especial militar de entrenamiento en todos los órdenes. Ojalá que el gobierno solicite una ayuda, y no lo entiendo cómo no lo ha hecho el gobierno haitiano, solicite una ayuda especial, como lo ha realizado en otras ocasiones, para poder pacificar ese país. Evidentemente que para hacer elecciones o para entregar el registro civil que ya estaba trabajando la OEA anteriormente, se necesita pacificar ese país. O sea, el primer paso es el paso que dije ayer y que dije hace un año en la ONU. Haití necesita pacificarse y parece ser, y ha pasado un año, de que los haitianos no han sido posible de lograr el consenso y el entendimiento y la paz entre ellos. ¿Y quiénes son los que están sufriendo ahora mismo? No son los pocos comerciantes o empresarios haitianos que o viven aquí, o viven en Miami, o viven en París. Es el pueblo pobre haitiano que está sufriendo la violencia y la escasez y los problemas. Entonces, a eso es que yo tengo más de un año ya reclamando a la comunidad internacional, que tengo que admitir que ya está bastante disponible y que lo que falta es que una actitud más franca y de petición de esa ayuda formal del gobierno haitiano. Sí, Gregory González. Perdón, y tú sabes que al finalizar estos discursos, pues después se saludan a todos los embajadores de cada uno de los países. Y casi de manera unánime todos dijeron que apoyaban esas medidas y que iban a trabajar conjuntamente con el secretario general de la OEA para la situación de Haití. Sí, Gregory González, periodista de Telenoticias. En medio de este contexto, la crisis política y social que atraviesa Haití, ¿continuará el desplazamiento de dominicanos, transportistas, comerciantes hacia esa vecina nación? Bueno, yo les recomiendo y le hemos recomendado hace mucho tiempo de que eviten los viajes hacia Haití. Yo no creo que debe de
ningún dominicano, a menos que tenga una emergencia que él conocerá o ella conocerá de manera personal, la recomendación del gobierno es no desplazarse a ese país donde no hay absolutamente ninguna seguridad, ni para los dominicanos, ni para los haitianos, ni para los extranjeros de ningún país. Buenas tardes, presidente. Juan Francisco Herrera, del Canal 27. El ex ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, recomienda, presidente, que se implemente el Plan Gavión y con ello sellar la frontera. ¿Cómo ven esta posición del ex ministro y si es prudente en estos momentos de crisis en Haití? Muchas de las medidas del Plan Gavión se están implementando y nosotros también hemos mejorado ese plan ya desde hace un tiempo, y le puedo decir que hasta ahora no hay ni cerca de la frontera, la cual estamos monitoreando, la Fuerza Aérea está monitoreando y estamos monitoreando además con drones todas las áreas más preocupantes y donde hay más población cerca del lado haitiano. Hasta ahora no tenemos ninguna situación preocupante. Ahora, lo principal es estar preparado. El ejército dominicano está preparado para cualquier situación que se presente del lado haitiano. Miguel. Buenas tardes, señor presidente. Miguel Morillo Abreu, de Cuenta Clara Digital. Presidente, por lo visto cuando usted manifestaba hace un rato sobre la creación de hospitales cerca de Haití para las parturientas, ¿significa ello que el gobierno está recibiendo presión internacional para resolver el caso de Haití? Al contrario, el gobierno dominicano lo que está haciendo es que le está haciendo presión a la comunidad internacional para que resuelva el problema de Haití. Es todo lo contrario. Y con esa presión, y yo puedo decir que esa presión que hemos hecho nosotros durante todo este año, es que Haití, que estaba prácticamente olvidado y la gente cansada, esos fondos, por ejemplo, del FID, eran fondos que estaban ahí destinados desde cuando el terremoto. Y nosotros se pudo identificarlo para que construyeran esos hospitales. Entonces, la presión viene de nosotros hacia la comunidad internacional. Yo le puedo decir a ustedes que ahora, hoy, un año después que lo que yo advertí en el año 2021, en septiembre, en la ONU, muchos de los países, los representantes, ministros de Relaciones Exteriores y hasta presidentes, me dijeron que en algún momento pensaban que nosotros estábamos exagerando y que hoy se dan cuenta de que todo lo que dijimos hace un año era la realidad y que, por tanto, e incluso haitianos sensatos que aman su país nos dicen que estamos haciendo lo correcto para pacificar a Haití. La presión es de aquí hacia allá. Buenas tardes, presidente. Pedro Sánchez, de Diario Libre. Bueno, vamos a aterrizar un poquito al patio, que aquí no se han acabado los problemas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, presidente, me gustaría saber, ayer se reunió el Consejo de Ministros donde se debatió el presupuesto del año 2023. En esa parte me gustaría que usted nos abunde un poquito cómo serán los detalles. Y también otra pregunta al ministro Joel Santos, que nos ha entrenado un poquito, siempre muy elocuente con la prensa, muy cercano. Entonces queremos que se entrene en ese sentido. La pregunta es, o también el presidente, es sobre el tren de Santo Domingo, el cual junto al monorriel de Santiago y al teleférico de los Alcarrizos es uno de los grandes proyectos que tiene el gobierno para organizar el transporte en el país. En ese sentido, la última información que tenía era que con relación al tren de Santo Domingo, el dinero no había aparecido. Me gustaría saber qué ha pasado con ese financiamiento específicamente para el tren de Santo Domingo. No, pero yo quiero aclarar lo siguiente. Nosotros hablamos de que teníamos
de que teníamos los fondos para los 2 teleféricos que estamos construyendo, el de Santiago y el de Los Alcarrizos, de que teníamos los fondos para el monorriel y ambos lo vamos a terminar. Por ejemplo, el teleférico del Alcarrizo termina este año. El teleférico de Santiago termina en el 3er trimestre del próximo año y el monorriel termina, estas son las fechas establecidas, febrero del 2024. El tren, tenemos también el metro hacia Los Alcarrizos, que son poco menos de 8 kilómetros, que termina también en enero-febrero del 2024. El tren de Santo Domingo, nosotros anunciamos el diseño y buscando la factibilidad. Y está haciéndose el diseño, está haciendo la factibilidad, pero nunca pusimos una fecha, porque estamos hablando de que ese es un proyecto que anda por 2.500 millones de dólares. No, pero te pueden financiar, pero ¿hasta dónde la capacidad de financiamiento y de deuda que hay en el país? Porque nosotros hemos sido un gobierno que hemos continuado todas esas obras, que hemos hecho todas esas obras, pero que mantiene el mismo nivel de deuda en relación con el Producto Bruto Interno. No hemos aumentado el nivel de deuda en este país, aun cuando en esta crisis la mayoría de los países lo han aumentado hasta en un 20%, y nosotros no lo hemos hecho y tenemos que mantener también una disciplina. Yo sí coincido contigo de que ese es uno de los proyectos más importantes de transporte del país. Y Joel le va a poder hablar de cómo se sigue trabajando en el diseño de lo que se llama ese tren urbano en términos técnicos y económicos. Y sobre el presupuesto, la vicepresidenta presidió esa reunión porque había que hacerlo, según la Constitución, que hay que presentar el presupuesto para el 1 de octubre. Sí. Bueno, primero, buenas tardes. Un placer estar con ustedes, mis amigos de siempre, ¿verdad? Bueno, la realidad es la siguiente. Yo creo que el presidente explicó de una manera muy expedita la situación, pero yo sí quiero recordar algo, y son 2 temas fundamentales. Uno es que siempre tenemos que hacer un balance entre el equilibrio económico y la importancia de los proyectos. Y los proyectos se van realizando de manera escalonada. ¿Por qué? Porque en la misma factibilidad de los proyectos tú tienes que integrar lo que es el teleférico de Santo Domingo y el tren de Los Alcarrizos, para entonces ir al siguiente paso, que sería pues tu pregunta sobre el tren de Santo Domingo, que además, como el presidente mencionó, pues requiere de primero una planificación, tanto presupuestación y segundo paso, pues obviamente la factibilidad del mismo, para entonces proceder con una ejecución de un proyecto que sería trascendental para lo que es el tránsito y la vida diaria de los dominicanos, porque eso yo quiero recordar. Todos estos proyectos de movilidad tienen como principal objetivo la mejoría de la calidad de vida de los dominicanos, que ha estado muy presente en la estrategia que ha diseñado el presidente Abinader y el gobierno dominicano en este periodo. Presidente, usted me lo permite, con relación al Consejo de Gobierno que celebramos anoche, pues ahí se presentó como un requisito el anteproyecto de ley de presupuesto para el año 2023 ante todos los ministros en ese Consejo de Gobierno, porque debe ser presentado, si Dios quiere, el 29-30 de octubre, ya es la fecha límite para presentarlo al Congreso y entonces que sea aprobado. Anoche se aprobó frente a todos los ministros y directores del gobierno, y entonces pues se va a presentar al Congreso Nacional el 30 de octubre. ¿Perdón? Sí, el monto es de 1.240.000 millones de pesos. Ese es el monto total. Bien. Sí. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidenta Paliza y Joel.
Presidente, recientemente, y retornando brevemente a la frontera, el Instituto Duartiano se quejaba de que la verja perimetral, la construcción, camina a paso de tortuga. Y por otro lado, ¿cómo se está preparando el gobierno para la amenaza que representa Fiona en estos momentos? Sí, mira, la verja perimetral va a estar en el tiempo definido para el año que viene. Esta parte de la verja perimetral, que son unos 55 kilómetros en las áreas más de mayor peligrosidad. Y después ya subimos la licitación para la verja ya o parte del área que va a completar unos 200 y pico de kilómetros, que tiene que ver mucho con una parte tecnológica y de una serie de combinaciones entre física y tecnológica. En lo que se refiere a algunos retrasos, como hay en todas las construcciones públicas, se debe a que declaramos de utilidad pública, como ustedes saben, esa parte, y hay muchos propietarios de terrenos que al declararla de utilidad pública, como realmente dice la ley, y tenemos nosotros que hacerlo de esa manera, pues están deteniendo a los contratistas para que no entren a sus terrenos hasta que no les paguen. Eso legalmente no es así. El gobierno les va a pagar. Yo también te quiero decir que aunque legalmente hay que pagarle, yo tengo algún dolor con muchos de esos amigos que nos decían a nosotros que tenían que protegerlo del robo de ganado de los haitianos. Entonces, eso incluso cuando esté ya la verja, lo que va a hacer es que va a aumentar el valor de sus propiedades. Entonces yo les pido a ellos que sean un poco más conscientes también en sus requerimientos que tengan, y que muchos políticos dejen de jugar a la política también con una obra que es fundamental para este país. Porque allá lo que hay es políticos de otros partidos haciendo agiotistas y diciéndole que le vayan a cobrar cantidad de dinero y hasta cobrando al metro cuadrado a precios altísimos. Aquí tenemos también que ser y tener un sentido de dominicanidad y nacional. Además, es inteligente para ellos que hayan una verja protegiendo sus propiedades en vez de parar esa construcción. Sobre el caso de Fiona, nosotros casualmente hemos convocado ya tanto el ministro administrativo, que coordina el área de emergencia, se ha reunido en varias ocasiones, la vicepresidenta se reunió ayer, y hoy a las 7:30 de la noche tenemos una reunión con todas las instituciones del gobierno que pueden ayudar al paso de esta tormenta, que esperamos que no llegue a huracán, porque en algunos casos se consideraba que podía llegar a huracán 1, o sea, el huracán de menor nivel. Lo que sí le puedo decir al pueblo dominicano es que, según lo que luce hasta el momento, ustedes saben que esto son cosas cambiantes, pero lo que luce hasta el momento es que va a haber mucha agua. Y obviamente esto va a crear situaciones de crecimiento de los ríos, de las cañadas. Se están tomando las medidas del lugar y el gobierno en toda su extensión va a actuar para tratar de minimizar cualquier riesgo en todo el país. Señoras y señores, si el presidente así lo precisa, culminamos esta sesión. Perdón, Joel quería agregar algo de... Yo quiero agregar algo que el presidente ha puntualizado en diferentes ocasiones, y es sobre el tema del muro. Tampoco podemos mirar el muro como un fin en sí mismo. El muro es parte de toda una estrategia alrededor de la frontera, que incluye el muro, pero que también incluye el llamado muro económico, que el presidente también en otras ocasiones ha mencionado. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de desarrollo fronterizo y de proyectos de inversión
que también fortalezcan lo que es la frontera. Y menciono proyectos tan importantes como el proyecto de Manzanillo, que puede inclusive generar una inversión de más de 2.000 millones de dólares en la zona, y también en la zona de Pedernales, pues obviamente todo lo que tiene que ver el proyecto hotelero en Cabo Rojo, para mencionar dos de ellos. Pero también hay otras iniciativas privadas que se han estado impulsando para desarrollar económicamente la frontera y que también, como he mencionado, pues sirva de un muro económico. Y además que eso nos ayude también a garantizar la seguridad para esos proyectos. ¿Perdón? Una tragedia, lo dijiste, una tragedia. Un caso, una persona que según los informes que tenemos no tenía ningún expediente, no tenía ninguna... y una tragedia que esperamos, como todo lo que pasa en este gobierno, que se investigue con toda la transparencia y realmente se le dé a conocer a la población. Miren, la República Dominicana es el único país que hace frontera con Haití. Nosotros garantizamos que vamos a darle la mayor protección independientemente de lo que pase o de la situación que haya en Haití. Las Fuerzas Armadas hoy garantizan la paz en la frontera. Se los digo, garantizan. Ahora, lo estamos garantizando a un alto costo para el país también. Y si además de ese tema tú le sumas desde el punto de vista humano la cantidad de personas que están siendo asesinadas por los pleitos entre las bandas, la tragedia humana que hoy hay en Haití, es para que la comunidad internacional actúe. Ahora, lo que nosotros que estamos aquí son los que vemos y sufrimos más esa situación. Y por eso yo llevo un año, cada vez que voy a una conferencia internacional menciono y abogo por el tema haitiano. Y eso ya, como yo dije anteriormente, ya ha logrado calar en muchos países. Por ejemplo, el primer ministro Trudeau de Canadá, que yo le hablé de eso en la Cumbre de las Américas, ya llamó a una conversación la próxima semana sobre Haití en Nueva York. Eso no pasaba en otras ocasiones. La ADD, que es nuestra alianza con Costa Rica, Panamá y Ecuador, también están haciendo acciones de presión en ese sentido. Yo voy a volver a hablar sobre Haití en las Naciones Unidas y voy a seguir hablando sobre Haití por lo que representa en términos de costo y de amenaza a la seguridad nacional. No quiere decir que pase, pero es una amenaza, y una amenaza que tenemos nosotros que responder que con recursos. ¿Usted sabe lo que cuesta mantener 11.000 soldados en la frontera? Toda la logística, todo el tema. Entonces, nosotros tenemos, para eso está nuestra política exterior, para accionar en ese sentido, que antes no se hizo, que es nueva, tener en vez de reaccionar, nosotros tener realmente y ser proactivos. Sí, eso es nuevo en la política exterior dominicana, pero es lo que manda y es lo conveniente en nuestro país. Y lo haremos y lo continuaremos haciendo hasta que se organice Haití y entonces nosotros podamos tener una frontera más tranquila y sin estos sobresaltos. Vamos a escucharle. Ya usted habló, debemos darle a uno que no haya hablado.
No, pero yo quiero aclarar algo, porque yo creo que el que te habló de la ciudad Juan Bosch, no sé si vive en la ciudad Juan Bosch, porque hoy mismo, hay cantidad, se está construyendo prácticamente un 30% de lo que hay construido. Lo que sí, ahí voy, lo que sí hay que decir era que mientras se construyeron los apartamentos, anteriormente no se estaban construyendo ni las infraestructuras de vida, y Joel va a hablar sobre eso porque está bajo su ministerio, ni siquiera incluso lo que tenía que ver con el tema del agua. Y habían problemas también hasta con las escuelas que se estaban construyendo. Apenas podían tener la mitad de los estudiantes que ya vivían en la ciudad de Juan Bosch. Entonces había un problema de infraestructura que es que estamos atendiendo ahora. Pero la construcción ahí en la ciudad de Juan Bosch y en todo el país está a niveles récord. Sí, la realidad es que dentro de las prioridades que el presidente pues ha trabajado está, y yo quiero resaltar algo de manera general, porque es una característica que este gobierno ha tenido, y ha sido la continuidad de Estado. Una continuidad de Estado que está reflejada en diferentes proyectos, no solamente en Ciudad Juan Bosch, pero obviamente Juan Bosch ha sido uno de ellos. Menciono también la presa de Monte Grande como otro ejemplo de continuidad de Estado. Entonces, en ese sentido, se ha puesto mucho énfasis en la continuación de las obras de Ciudad Juan Bosch, que incluye la continuación de las calles, la salida hacia la Mella también se va a continuar. De manera concreta, podemos mencionar el hecho de que hace 3 semanas se inauguró lo que es bueno, para utilizar el término botica, pero la farmacia de entrega de medicamentos. Eso fue hace unas 3 semanas. Las facilidades deportivas que están pendientes, le pasaba un poco lo mismo que las escuelas, y es que tenían unos temas legales, pero ya se ha tomado la decisión de utilizar otros terrenos para continuar las obras deportivas que están pendientes. Por lo tanto, también ustedes podrán tener esas facilidades. Y las escuelas también están pasando por el mismo proceso para la continuación, pero mientras tanto se ha dispuesto el alquiler de algunos lugares para facilitar escuelas temporales, para que los niños que están pendientes de inscribirse en la escuela por el problema que había en el pasado, que el presidente muy bien mencionó, pues obviamente pues también se pueda continuar trabajando. En términos generales, la ciudad Juan Bosch, este gobierno terminará realizando el sueño de que Ciudad Juan Bosch sea la modelo que debió haber sido desde el principio. Muchísimas gracias. Con esta sesión de preguntas y respuestas culminada, damos por terminada esta rueda de prensa, abordando diversos tópicos y sobre todo pudiendo responder de manera oportuna todas las inquietudes a la prensa nacional. Muchísimas gracias a todos los presentes por habernos acompañado. Feliz resto de la tarde.